Hasta aquí en Televisión Española les hemos contado así las noticias. Ahora, si nos lo permiten, vamos a intentar entenderlas. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, con 9 escaños en el Parlamento de Cataluña. Bienvenido a la noche. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien. ¿Cuál es la solución para Cataluña? Bueno, es más, antes de que me dé una respuesta, ¿hay un problema en Cataluña? Hay un problema, que hace 33 años gobiernan partidos nacionalistas y han llevado a Cataluña a una situación, a un callejón sin salida, que es separarnos del resto de España y de la Unión Europea. Pero volviendo a la pregunta inicial, sí que hay un problema, pero yo creo que la solución es la misma que para el conjunto de España. Lo que pasa hoy en Cataluña es consecuencia de que no hemos cuidado los valores principales de nuestro país, la igualdad, las libertades, la unión o la solidaridad entre españoles. Por tanto, hay que reformar España arriba abajo, pero no hay que romperla. Enseguida seguimos conversando con Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Pero antes queremos contarles que hace poco más de una hora todo el mundo ha vuelto a mirar a Estados Unidos cuando empezaban a llegar noticias de un tiroteo cerca del Capitolio y que obligaron a cerrar la zona. Lo último, ahí ven imágenes en directo, lo último es que las autoridades descartan la hipótesis del ataque terrorista. Todo apunta a que se ha tratado de un suceso. Según los últimos datos, una mujer empezó a disparar a los agentes después de saltarse un control de seguridad. Al parecer ha sido abatida por la policía. Esto es lo último. Luego les contamos la última hora si hay novedades. Albert Rivera, gracias por venir a la noche, gracias por decidir trasnochar con nosotros. Hacemos recuento de preguntas y seguimos. No sé exactamente en qué consiste la tercera vía. Lo que es evidente es que yo estoy a favor de que España, que es un país donde hemos vivido siempre juntos y que luchamos para salir a un mundo en donde cada vez los procesos son más de unión que de división, donde cada vez hay menos fronteras, menos aranceles, pues claro, yo soy partidario exactamente de eso. Estamos en conversación en directo a las 10 y 19 minutos, 9 y 19 en Canarias, con nuestro invitado Albert Rivera. Bienvenido a la noche. La acaba de escuchar, la tercera vía, esto de lo que se habla tanto últimamente. ¿Qué le parece a usted la tercera vía? Pues a mí me parece un eufemismo. Me parece que es el confederalismo, la especie de privilegio mantener a un territorio de España, que es mi tierra, Cataluña, me da igual el País Vasco o cualquier otro territorio, una especie de situación privilegiada, donde no se contribuya con la caja común, donde hay una justicia separada que no sea igualitaria al resto de España, donde no se garantice las libertades y la igualdad constitucional como en el resto de España. Por tanto, yo estoy en contra. Yo creo en un país autonómico, de corte federal, igualitario, donde los españoles no seamos ni más altos, ni más guapos, ni más rubios unos que otros, sino simplemente seamos ciudadanos libres e iguales de nuestro país. Yo no creo en esos modelos. Esto es un invento de Duran Lleida para intentar justificar su posición imposible dentro de ese camino separatista, y parece ser que alguna voz del PSC, que también va un poco perdida, pues se suma. La realidad es que España necesita cerrar el modelo autonómico, competencias, sistema de financiación, digamos, clarificar todo aquello que ha ido mal durante el autonomismo, pero también mantener lo que hemos hecho bien, que se han hecho cosas bien, ¿no? Por tanto, yo creo que el sistema autonómico hay que perfeccionarlo, mejorarlo, cerrarlo. Seguramente tampoco hay que volver atrás, sino simplemente hay que mejorarlo, pero también es verdad que el sistema este confederal a mí no me convence. Además, esta reacción del presidente del Gobierno, bueno, ya ha habido muchas reacciones a esto de la tercera vía. Luego escuchamos en la mesa de análisis con nuestros analistas lo que ha dicho Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, pero antes, déjeme que le diga lo que ha dicho Alicia Sánchez Camacho, un ejemplo. Ha dicho que el Partido Popular está más cerca de Duran y Lleida que de Artur Mas. ¿Dónde está Ciudadanos? Pues al lado de los casi 300.000 catalanes que nos votaron, y yo creo que tengo la sensación, igual me equivoco, pero que de muchos españoles que piensan que somos todos iguales y que queremos tener una constitución, un marco de convivencia y un país plural, como es España, que no puede ser de otra manera, pero unido. Es que yo, de verdad, cuando veo países federales como Alemania, como Estados Unidos, como Austria, como México, son países que tienen autonomía en estados o en landers o en autonomías como en España, pero nadie cuestiona la unión, ni la convivencia, ni la ruptura, ni se le ocurre levantar fronteras, ¿no? Por tanto, a mí me parece que hemos ido muy lejos en eso, que España tiene, después de 35 años, que hacer una revisión profunda del país, pero no tanto en el sistema territorial, que también seguramente, sino sobre todo en el sistema político, en el sistema de partidos, en el sistema electoral, en la separación de poderes, en la educación. A mí me preocupa eso de España, no me preocupa cuánto poder tiene Artur Mas o cuánto poder tiene el señor Ibarretxe. Me preocupa cómo van a educarse mis hijos, me preocupa qué sistema democrático tenemos y me preocupa qué economía y qué garantía de bienestar tenemos en un Estado que se llama social. Eso es lo que deberíamos estar debatiendo y no tanto de fronteras, ¿no? Dígame una cosa, ¿se ha planteado Ciutadans, se ha planteado Ciudadanos el salto a la política nacional? Sí, ¿Se lo piden?
Os lo piden mucho, la verdad, y es un halago, ¿no? Pero es verdad que hacer política en toda España, en todas las comunidades, no es sencillo, pero si me permite que le diga una cosa, y no es para escaparme la pregunta, luego le contesto concretamente, es que también hacemos política nacional en Cataluña. Es decir, defender hoy valores como la libertad, la igualdad, la fraternidad o la unión en Cataluña es revolucionario, porque es que todo va en sentido contrario. España nos roba, es lo que dicen los nacionalistas, ser iguales al resto de españoles no está de moda, tener libertad para rotular tu negocio o escoger la lengua en la que estudian tus hijos tampoco vale. Por tanto, eso también es política nacional en un territorio tan importante de España como Cataluña. Y dicho eso, sí, nos lo planteamos, ahora hay elecciones europeas, Ciudadanos se va a plantear si se presenta o no, lo vamos a estudiar y en el mes de diciembre decidiremos democráticamente, y en 2015, que parece que habrá elecciones generales, pues también tomaremos una decisión. Desde luego, no lo vamos a hacer solo si lo hacemos, hay muchos españoles, plataformas civiles, grupos de gente que se organiza, y esa sociedad civil quizás es el momento de plantearse si unimos los puntos y eso se convierte en algo o si no lo hacemos, ¿no? Pues permítame que le haga una pregunta. ¿En qué se parece, en qué se diferencia UPyD? Lo digo porque lo he leído hoy por varios foros. UPyD de Ciudadanos. Bueno, pues esto de las diferencias y esto parece lo de los periódicos, ¿no? De que busca las 8 diferencias. Las 7 diferencias. Pues hay diferencias, básicamente la génesis y el concepto. Ciudadanos es un partido que nace de una plataforma civil, de ciudadanos anónimos como yo mismo, que no estábamos en política, que estamos en nuestra profesión, en nuestro trabajo, en nuestro ámbito personal o familiar, y que unos intelectuales deciden levantar una bandera en 2005 y decir que hace falta una nueva forma de hacer política, un nuevo partido político y defensa de unos valores determinados. Yo creo que UPyD es un partido que nace un poco en otro sentido, ¿no? Es una persona como Rosa Díez, que tiene una presencia política dentro muchos años dentro del PSOE, se escinde y a través de eso forma un partido, una plataforma en torno a esa persona, con éxito sin duda y por tanto, y con cosas en común. Pero yo, es que la verdad me interesa muy poco el politiqueo, si me permite la expresión, de partidos. Me importa qué le vamos a ofrecer a los españoles para cambiar este país, y si es con gente como UPyD o otros partidos nuevos, pues bienvenidos sean. Es decir, a mí no me preocupa que haya nuevos partidos como le preocupa al PP al PSOE. Lo que sí que me preocupa es que no sumemos fuerzas suficientes para reformar esas leyes que hablamos, la ley electoral, el sistema político, la separación de poderes. Ese es el verdadero objetivo de nuestro partido, ¿no? Albert Rivera, con él nos vamos a la mesa de análisis con nuestros analistas. Imagino que le apetece ponerlo todo perdido de preguntas, que es lo que nos gusta hacerlo aquí. Muy bien. Ahora sí hacemos recuento de preguntas, sumario, y empezamos. Creo que no fue un acierto afirmar que se aceptaría cualquier texto del Estatut que viniese de Cataluña. Pero tampoco lo fue, y creo que con franqueza tengo que decir, nada acertado, al contrario, iniciar una ola de anticatalanismo por toda España, recogiendo firmas contra un estatuto que además iba dirigido exclusivamente a captar votos a cualquier precio. Frase muy potente la que ha pronunciado hoy Susana Díaz ante la reciente mirada de Rubalcaba, de Pere Navarro, de Elena Valenciano y de José Antonio Griñán, entre otros. Señor Rivera, déjeme que le presente a los componentes de esta mesa de análisis y enseguida abrimos el debate. Ellos son Juan de Colmenero, bienvenido, Juan de. ¿Qué tal? Javier Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Justino Sinova, que me faltabas esta temporada, bienvenido a la noche de nuevo. Buenas noches. Y Carmelo Encinas, buenas noches. Buenas noches, amigos. Ahora sí, señor Albert Rivera, ¿qué le parece esta frase? Pues qué pena, ¿no?, que no lo pronunciaran cuando Zapatero estaba en el poder muchos de sus miembros del partido, ¿no? Porque muchos a mí me lo decían y muchos lo pensaban, pero nadie se atreve a decirlo en público. Por tanto, es cierto que lo que dijo Zapatero era una irresponsabilidad, porque alguien no se puede comprometer a algo que no puede prometer, ni siquiera decidir, ¿no? Pero también es cierto que el Partido Popular, tanto el PP como el PSOE, yo creo que ahí no puede hacer equidistancia, pero es verdad, cada uno con su responsabilidad. También pactó el PP y ha pactado hasta hace muy poquito con Convergencia, y el famoso pacto del Majestic y el hablar catalán en la intimidad. Es decir, yo creo que lo que se ha acabado es una etapa en la que la conllevancia con el nacionalismo se ha visto que no da frutos, es decir, que lleva al camino sin salida del separatismo. Por tanto, es momento de sumar fuerzas entre los que creemos en la convivencia, y por eso Ciudadanos ha propuesto intentar ganarles en las urnas. Es decir, como en el País Vasco, hay que intentar ganar en Cataluña. Se puede, pero hace falta que el PSC sea un partido que piense en toda España, que el Partido Popular deje de pensar en Convergencia para tender puentes con el resto de partidos, y que Ciudadanos pues también pueda liderar eso y ponerlo encima de la mesa. Yo creo profundamente en esa vía, porque no hay otra, también lo digo. ¿Qué lectura hace de esa frase dicha, pronunciada frente a Rubalcaba, que formó parte del gobierno de Zapatero? Bueno, pues lo que digo antes, que pena, ¿no?, que esta gente, además una persona joven que podía decirlo y ser valiente, ¿no?, y que lo digan ahora. Pero en cualquier caso, bienvenido. Es decir, yo prefiero que más vale tarde que nunca, pero también es verdad que los partidos pasa demasiado, ¿no?, que no se dicen cosas. Si los partidos tuvieran
primarias obligatorias y si puede ser mejor montadas que las que hicieron con esta señora en Andalucía. Si tuvieran listas abiertas para que los ciudadanos escojan a las personas. Si hubiera un sistema de mérito dentro del partido, a lo mejor decir eso sería un mérito para ganar las elecciones o un mérito para ser presidente del partido. Pero es que pasa justo al revés. Por tanto, yo acabo con esto. Creo que el problema, la manzana podrida, está en el propio sistema de partidos, que está obsoleto y hace que la gente no diga lo que piensa en política, ¿no? Abrimos mesa de tertulia. ¿Quién empieza? ¿Quién rompe el fuego? ¿Carmelo? Bueno, yo creo que la autocrítica siempre es bienvenida, porque se necesita mucha autocrítica, aunque sea tarde, como dice Albert, tiene razón, tarde, pero bueno, es autocrítica y escuchamos esa primera autocrítica sobre la frase de Zapatero y el estatut, y una segunda, que es crítica al Partido Popular, que es más que justificada, y es que es verdad que aprovechó, digamos, el asunto del estatut para desarrollar o desatar una ola de una especie de anticatalanismo que lo que provocó fue un vivero de independentistas en Cataluña. Eso no hay que olvidarlo. Y eso te lo dicen, los primeros que te lo dicen son los señores de Esquerra Republicana de Cataluña, que a ellos les han fabricado los independentistas, quienes han estado desde el otro lado diciendo cosas sobre Cataluña absolutamente disparatadas. Yo quería preguntarle a Albert Rivera, porque la situación que tenemos ahora es que por lo menos se ha abierto un poco, ¿no? Se ha abierto un poco el panorama político en Cataluña. Ahora se habla de una tercera vía, otros apuestan por el federalismo, se empieza, digamos, hay una cierta pluralidad ahora por lo menos. Pero lo cierto es que en Cataluña hay un 52% o más de un 50%, aunque sea mínimo, de las encuestas que dicen que están a favor de la separación de Cataluña y del independentismo, basado fundamentalmente en una falacia, que es el España nos roba, una falacia, una mentira, urdida desde luego y aireada por los nacionalistas radicales, y además en una ensoñación, que es el paraíso, el futuro paraíso de la Cataluña independiente. Pero ¿cómo se lucha contra eso? Porque eso existe, o sea, el problema existe. Puede que sea una mentira y una ensoñación, pero el problema existe. El problema existe y yo creo que lo que falta a España le falta un plan. Es decir, un plan estratégico como una empresa. Un plan a medio, a corto, a largo, en todos los espacios, en las infraestructuras, en la financiación autonómica, en la comunicación, en la educación. Y ese plan no lo tiene ni el Partido Popular hoy. Me consta que no lo tiene. Yo he hablado con gente, oye, ¿tenéis un plan? No, no lo tenemos. Están con la contabilidad, con la prima de riesgo, pero no tienen un plan para reformar España y especialmente para vertebrar Cataluña. Y segundo, el Partido Socialista es que no sabe ni lo que quiere para el conjunto de España. Habla de federalismo, pero Pere Navarro dice una cosa absolutamente contraria a lo que dice José Bono o a lo que dice el señor Ibarra. Por tanto, hay un problema de fondo, que es que el modelo español autonómico hay quien no se lo ha creído y hay otros que lo han utilizado como trampolín, el Kleenex, para conseguir la independencia. Yo pregunto, ¿podemos cerrar el modelo autonómico, competencias, financiación, que sea justa para las comunidades autónomas, que se distribuya la riqueza, pero que también haya claridad en las finanzas? ¿Podemos hacerlo? Yo creo que esa es parte de la solución. La segunda, para mí, no pensar que Cataluña son solo los separatistas. Hay que empezar a pensar que hay muchos catalanes, entre los que me incluyo, que queremos también unas buenas infraestructuras en Cataluña, que queremos debatir sobre la financiación autonómica, que son debates legítimos en cualquier Estado descentralizado y que hay que separarlo del debate separatista e identitario. Si consiguiera eso el gobierno de turno y el líder de la oposición, pues contarían con mi apoyo, ya lo digo, con nuestro partido. Pero claro, yo no veo eso, ¿no? A España le falta un plan, como a una empresa, primer subrayado que hago de lo que nos ha contado Albert Rivera. Y el debate está ahora en lo que los nacionalistas argumentan con cifras, y hay cosas que en Cataluña van peor que en otros sitios, por ejemplo, la financiación, dice CiU. ¿Qué le parece a usted el presupuesto? La inversión en Cataluña, ¿qué le parece a Ciutadans? Pues mira, yo creo que hay inversiones pendientes en Cataluña que no se están ejecutando y por tanto como ciudadano catalán me preocupa que el gobierno no las vea como prioritarias. Pero dicho eso, también déjame que le diga que lo que no puede hacer un país es repartirse por cheques ni por tantos por cientos la inversión del Estado. Es decir, si en Cataluña por necesidad hay que invertir un 22% un año, pues habrá que invertirlo por necesidad. Y si otro año hay que hacer un 10, pues un 10. Es decir, no podemos hacer, como dijo en su día Solo, es un sudoku, en el que todo el mundo pida yo por el PIB, yo por la población, yo por la disgregación poblacional y yo por la insularidad. Eso es un sudoku imposible, ¿no? Por tanto, unos presupuestos generales del Estado tienen que mirar por el interés general. Y yo lo que veo a veces es que la falta de mano izquierda o de vista incluso a veces de poder tener en cuenta
inversiones pues no se ve, ¿no? Pongo el ejemplo del corredor mediterráneo, que es algo muy conocido en Cataluña. Yo lo he explicado muchas veces, el corredor mediterráneo no es una inversión solo para Cataluña, es una inversión para España y para la Unión Europea y para todo el Mediterráneo español, es decir, donde se concentra. Claro, por tanto, ese es un ejemplo, es decir, pero por favor, es decir, no pongamos esto en manos, ni solo en manos del separatismo, porque yo soy poco sospechoso de ser separatista y creo que es una obra necesaria para crear empleo en España y para vertebrar el país. Perdóneme que yo lo aclare. ¿Le parece mal entonces este presupuesto, el de este año, el de 2014 que se acaba de presentar? Sí, pero me parece mal porque hay inversiones pendientes, pero supongo que si le pregunto esto a un gallego y le pregunto esto a un madrileño le parecerá mal también. Es decir, no es un problema de un agravio contra Cataluña. O sea, estos presupuestos yo quiero pensar que no son una conspiración mundial contra Cataluña. Creo que es que cuando se redistribuye la riqueza, pues algunos siempre piensan que tienen que invertirse más, pero es que yo cuando viajo y voy a Andalucía escucho lo mismo. Lo que pasa es que a lo mejor nadie pide la independencia. Simplemente dice, oye, me falta una carretera, o me falta un tren, o me falta una infraestructura en un puerto. Es decir, yo quiero llevar con normalidad que un país reivindique territorialmente cosas, porque los estados federales lo hacen, pero nadie, que es la diferencia, pone la frontera como amenaza. Y yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Y de la palabra Justino. Mire, a mí mis amigos catalanes, algunos de los cuales viven fuera de Cataluña, me cuentan que están sorprendidos de que gente que nunca había pensado en la independencia y más bien se había manifestado en contra de la independencia, en estos momentos pues manejan un lenguaje próximo al que manejan los independentistas. Ese eslogan, España nos roba, ha causado impacto. Y no solo lo dicen los independentistas radicales, ya lo dice mucha gente que, como digo, nunca había pensado en la independencia. El problema es que hay una opinión pública en Cataluña que está escuchando unos mensajes y no escucha los contramensajes. Bueno, no los escucha porque no tienen fuerza suficiente. Aparte de Ciudadanos y aparte del Partido Popular, nadie más en Cataluña hace frente a esos mensajes independentistas, ¿no? ¿No cree usted que hay un problema de opinión pública en Cataluña y que habría que emplearse a explicar cuál es la verdadera realidad de Cataluña y cuál es la verdadera realidad del independentismo? Pues sin duda, ¿no? Pero creo que eso es culpa, aquí cada palo que aguante su vela. Es decir, esto es responsabilidad de los gobiernos sucesivos de España. Es decir, cuando un mensaje tan inmoral y tan populista como el España nos roba, es decir, que todos los españoles nos quitáis dinero a los catalanes, cosa que es inmoral, que si en vez de españoles dijera judíos o negros, no sé qué, sería delito, porque sería así y debería ser así en un país democrático, pues eso se está diciendo en el Parlamento de Cataluña, y eso es inmoral, y eso hay que frenarlo. Pero claro, hay que explicar cosas. Por ejemplo, ¿por qué el señor Montoro no publica cada año todas las balanzas fiscales, comerciales también, comerciales y sociales? Es decir, cuánto aporta el Estado en seguridad social, en empleo, en desempleo, en pensiones, porque lo aporta. Entonces, hay que dar, frente a la mentira, transparencia, frente a la demagogia, información. Y el Gobierno de España, ni el anterior ni este, se dan cuenta que es muy importante esa información. Y por tanto, para mí, estoy totalmente de acuerdo, falta un relato, pero no inventado, sino la verdad. Falta que se expliquen los datos y luego debatir las cosas dentro del marco de financiación autonómica o lo que sea. Entonces, yo me siento a veces muy impotente como ciudadano catalán, intentando defender cosas que las sabes porque las lees, pero ves que tu gobierno, el gobierno nacional, pues no hace nada, ¿no? Y eso es lo que yo he hecho en falta de la miopía, podemos decir así, de los sucesivos gobiernos de España. Juan de. No, es que al hilo de lo que comentaba Justino, falta un relato, falta yo creo que pedagogía, pero yo creo que falta no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de la propia sociedad catalana, que no sé por qué razón, o extraña razón, tampoco lo hace. Me refiero al mundo empresarial, al mundo financiero, al mundo de la cultura. Ese tipo de gente se abre, porque hay un debate monocolor, absolutamente, desde las instituciones hasta el último. Salen independentistas de donde no salían. Bien, yo agradezco, y la verdad es que se agradece discursos claros, discursos sin tapujos, como el que tiene usted, ¿no? Ante ambigüedades o ante radicalidades, ¿no? Le dijo en el debate sobre el Estado, en el debate de política general en Cataluña, le dijo a Artur Mas algo que a mí me llamó poderosamente la atención, que fue que no se creía, que en el fondo no se creía realmente que la deriva que iba a llevar era esa, que no se creía realmente que iba a levantar muros como solución. ¿Cree que ese soufflé, como dicen, va a bajar? ¿Se cree realmente que Artur Mas va a llegar hasta ese final y va a celebrar en el 2014 un referéndum? Mira, ¿sabes qué pasa? Que en la vida, en ¿O va general, marcha atrás? levantar ampollas
y sacar a la gente a la calle, decir España nos roba, utilizar toda esta maquinaria propagandística, que es lo que está haciendo básicamente el gobierno de Cataluña, más que gobernar, y después tú pensar que tienes la manija para acelerar, frenar o bajarte la ola, eso es muy difícil. Y no solo es difícil, es peligroso, porque cuando tú a una persona, una sociedad le dices que el culpable de lo que te pasa a ti en la sanidad no es que sea un mal gestor o que hay una crisis de ingresos o una crisis financiera, sino que la culpa la tiene un extremeño, pues ahí tienes un problema. Y eso es lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Entonces yo creo que tiene difícil solución. Yo creo que Artur Mas, o sea, con Artur Mas al frente del gobierno, yo el otro día se lo decía también, digo, es que no puedo discutir con usted. Digo, porque es que ya le veo como o sea, hay que crear una alternativa. O usted se va, o su partido le cambia frente a un batacazo electoral, que también es probable, a modo Urkullu, para que nos entendamos, es decir, Ibarretxe Urkullu, bueno, pues sale un Urkullu de convergencia en un futuro, que podría ser una solución, o le ganamos a ustedes en las urnas el resto de partidos y creamos un gobierno por la convivencia. Pero le puede pasar como Ibarretxe, quizá al señor Artur Mas. Bueno, las encuestas dicen que le va a pasar peor que Ibarretxe, porque Artur Mas tenía 62 escaños, sacó 50 y la última encuesta pública de la propia Generalitat le da 37. Por tanto, estos señores van a perder, o están perdiendo la mitad del electorado prácticamente en un año. Que, como se decimos en Cataluña, que su faci mirar, ¿no? Es decir, que se lo haga mirar, que se lo revise, porque desde luego algo está haciendo mal. Si fabrica más independentistas hacia Esquerra y su electorado le abandona, aquí está pasando algo, ¿no? Me cuentan que este debate está generando mucho interés en las redes sociales y nos congratulamos por ello. Por cierto, también me dicen que nos critican por falta de voces desde todos los prismas y puntos de vista. Dejadme que os diga que mañana nos acompañará aquí en la noche en 24, la semana que viene, nos acompañará, si no me equivoco, el lunes, Alfred Bosch, el portavoz de Esquerra Republicana. Vamos a hacer una cosa nueva este año. Yo no sé si le apetece dejarle una pregunta. Bueno, luego se la va pensando nuestro invitado y luego continuamos. Pero déjame que haya un elemento nuevo a esta mesa de análisis, porque esta mañana se ha celebrado en Barcelona el segundo ciclo de un debate que se llama Cataluña Plural, España Plural. Ese debate, ese foro, moderado por los periodistas Rafael Jorbá y Miguel Ángel Aguilar, celebró un primer encuentro en el mes de julio en Madrid y a partir de ahora tendrá lugar cada mes alternativamente en Barcelona y en Madrid, en la capital. Hoy han participado el catedrático de Filosofía Manuel Cruz y Francisco Rubio Llorente, jurista y expresidente del Consejo de Estado. Rubio Llorente ha defendido la celebración de un referéndum y propone un mecanismo para reformar la ley orgánica que lo regula para que sea posible su convocatoria. Lo escuchamos. Me parece conveniente que esta reforma de la ley orgánica de las distintas modalidades del referéndum fuera impulsada por el Parlamento de Cataluña mediante la presentación de una proposición de ley. Dos cosas. La primera, la importancia que tiene en un momento como este, en el que el debate, Cataluña está en el centro del debate, bueno, que están foros de diálogo abiertos, libres, donde cada uno pueda expresar su opinión y que además se celebren en Madrid y en Barcelona, ¿no? Desde luego, como comunicación está muy bien. Y segunda reflexión, más ya de letra pequeña, ¿qué os parece, qué le parece a nuestro invitado esa propuesta del expresidente del Consejo de Estado y jurista Francisco Rubio Llorente? Pues yo admiro al señor Rubio Llorente, le respeto muchísimo, pero con mi humilde opinión como jurista constitucionalista, cuando lees la Constitución o las reformas es difícil que eso tenga cabida, porque dice que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y no dice que reside en los territorios, ni que reside en una provincia, ni que reside en una comunidad, en la ciudad autónoma de Ceuta. Es decir, esto es como, es un todo con una microparcela cada uno para que nos entendamos, como células, 47 millones de pequeñas porciones de soberanía, para entendernos. Pero al margen de eso, a mí lo que me preocupa de Cataluña, y está bien, yo aplaudo este tipo de iniciativas, de hecho yo tenía que haber ido hoy, no he podido ir, no he podido asistir por un motivo de agenda, pero quiero estar presente también en este tipo de debates, me parecen interesantes. Ahora, vamos a decir una cosa, los problemas de Cataluña, para la mayoría de ciudadanos, son los mismos que en Murcia, en Madrid, en Sevilla y en Cuenca. Que el primer problema es el paro, que el segundo problema es la corrupción, que el tercero es la economía y el cuarto son los partidos políticos. Entonces digo yo, si esos son los problemas comunes, ¿por qué no hay soluciones comunes? O sea, el único debate se está, yo digo, secuestrando, permitidme la expresión, el debate democrático de gestión del debate político en Cataluña. Entonces me preocupa que tengo los mismos problemas, que tenemos paro, tenemos fracaso escolar, tal, está absolutamente tapado y... Claro, pero hay quien envuelve esa dinámica, esos problemas, los envuelve digamos, el viento que provocan esos problemas, la fuerza que provocan, la envuelven en una bandera independentista. Esta es la realidad. O sea, están aprovechando la fuerza de la crisis. Esto es real, esto no es opinión, esto es objetivo. Están aprovechando la fuerza, la desazón de la crisis, la irritación de la crisis a favor de una idea. En esto de la consulta
A mí no me aterrorizan las consultas, yo creo que tiene que ajustarse, tenemos unas leyes y hay que cumplirlas porque nos las hemos dado todos, pero a mí no me asustaría una consulta. Lo que sí que creo es que las consultas depende de la pregunta que se ponga y quién ponga la pregunta. Vamos a imaginar... ¿Quién vote? Pero vamos a imaginar que se hace una consulta en Cataluña, señor Rivera. Vamos a imaginar que al final se hace una consulta, pero se pregunta, ¿quiere usted salir de España y por tanto de la Unión Europea y por tanto del euro? Porque puede salir del euro como miembro oficial de una moneda. No como en Panamá tienen el dólar, ¿no? Que lo llaman Balboa y le ponen un sello y son dólares, ¿no? Y que no tiene ninguna influencia. A ver si a esa pregunta aceptarían el independentismo catalán una pregunta así, porque las encuestas dicen que cuando se hace esa pregunta se voltea completamente el resultado. O sea, la gente cambia, la gente no quiere salir de Europa, porque le pones en realidad blanco sobre negro cuál sería la realidad de esa Cataluña, de esa República catalana independiente. Sí, pero perdóname, dices que nos interrumpamos. Me encanta que lo hagáis porque ordenadamente. Yo entiendo eso. El problema, yo creo que todos hemos, regurgitado ya una y otra vez cuál es el problema. A mí la cuestión es cuál es la solución. Si no hay votación, ¿qué pasa en Cataluña? Porque llevamos 2 años con una olla en la que cada vez la presión es mayor y se está diciendo la válvula de escape es esta, es una votación. Y yo estoy con Carmelo, pactemos luego, pregunta o no, pero si no hay votación, si se hace lo que ahora mismo dicen algunos miembros del gobierno, no y solo no, ¿qué ocurre en Cataluña? ¿Usted cómo ve usted que se resuelve esto en Cataluña? Hay votación cada 4 años en Cataluña. No estoy hablando de esa. Si no hay esa consulta... Yo creo que si no hay votación, igual que si hay votación y no la ganan, pasa exactamente lo mismo. Es decir, cuando uno dice que es Artur Mas quien lo está generando esto, a ver, volvamos atrás, hace 2 años el debate era sobre la financiación autonómica. El gobierno de España, con muy poca gestión de mano izquierda, con muy pocas formas, con muy poca inteligencia política, en vez de decir voy a abrir una comisión para debatir sobre el modelo de financiación autonómica con las comunidades autónomas, puso una nota de prensa en la web y despachó el asunto. Eso lo aprovechó Artur Mas, que llegó a convocar elecciones justo después. Entonces, perdió 12 escaños, por cierto, no ganó 20, perdió 12. Yo digo, no nos tendríamos que preocupar no tanto de cómo contentar a los que nunca van a estar contentos, digo entre los españoles, y de pensar un plan para todos los españoles y también para esa parte de Cataluña. Lo digo porque ya sé que parece difícil, pero es que de verdad, que asumamos que lo normal es levantar fronteras entre vecinos, entre familiares o entre amigos. Señores, a mí no me gusta, y no solo no me gusta, me parece inmoral decirle al de enfrente, al de Teruel, que eres menor o inferior o que no eres, me quiero separar de ti. Oiga, esto, vivir en un país, en un Estado miembro de la Unión Europea, para mí no está a debate. El señor Obama contestó hace poco a los sureños de Texas en una pregunta querían un referéndum para independizarse y les dijo, tienen ustedes derecho a enmendar la Constitución, tienen derecho a cambiar al gobierno nacional, tienen derecho a cambiar la propia Constitución federal. Dice, pero ustedes no tienen derecho a separarnos. Y eso lo dijo un presidente progresista en un país federal como Estados Unidos. Yo digo lo mismo que Obama. Creo que la separación no está en juego. Lo que puede estar en juego es cómo nos organizamos dentro de España. Tenemos que ir terminando. Muy rápido Justino y muy rápido Juan de, y lo dejamos aquí. Es que la consulta es una propuesta completamente tramposa. Porque si se pregunta si Cataluña quiere separarse de España, ¿van a permitir quienes pretenden esa consulta que se separe una provincia del conjunto de Cataluña? Claro. Bueno, ¿por qué no? Tarragona no quiere Barcelona puede ser ciudad autónoma española, con 5 millones de habitantes y con superávit, ¿o no? Claro. O no puede serlo, porque claro, abres la caja de Pandora, como tú dices. Claro, es decir, Tarragona puede decir, no, yo quiero unirme a Levante, ¿no? Claro. Al Reino de Valencia. En la ley de claridad en Canadá, uno de los debates fue ese, es decir, cuál es el umbral de participación y de mayorías y qué pasa con las provincias que quedan como provincias canadienses, que no quieren independizarse. Claro, pero abrir esa caja Pandora a mí me supone, primero, no controlar al gobierno de Cataluña su gestión, no hablar del paro, no hablar de la economía, no solucionar los problemas comunes de España y enzarzarnos en no sé cuánto tiempo o una década entera en un problema de convivencia, de fractura interna. Por eso yo creo que plantear este debate como la única solución y no reformar España me parece sinceramente, cortoplacista. Yo creo que el gobierno de España debería estar preocupado de qué pasa en Cataluña, qué necesidades tienen los catalanes, qué necesidad de financiación hay. Incluso el gobierno de Cataluña tendría que estar preocupado también de eso. Incluso estaría muy bien que el gobierno de Cataluña... Última pregunta que nos tenemos que ir. No, pero es que además no es una percepción nada más, porque decía Carmelo, no tengo miedo a la consulta. Bueno, es que Cataluña últimamente está consultando más que nadie. Hay elecciones autonómicas, le gusta mucho convocar a Artur Mas. De hecho, yo creo que las próximas también la va a adelantar. Pero el asunto es el siguiente. Convergencia y Unión no llevaba en su programa electoral
la independencia de Cataluña, no la llevaba, ni creo que la vaya a llevar en las siguientes. Es decir, aquí las cosas claras, ¿no? Al menos no unión, por lo que hemos estado escuchando del señor Durán y Lleida. Pero bueno, van en coalición. Convergencia ahora, y convergencia tampoco. Bueno, no sé lo que hará en la siguiente. Pero no sé lo que hará en la siguiente. En cualquier caso, se consulta cada cierto tiempo y los resultados están ahí, ¿no? Y yo creo que es lo que hay, ¿no? En este momento. Yo el otro día se lo decía también a Artur Mas. Oiga, amenazaba como plan B, dice, bueno, y si no me dejan hacer una consulta a mi manera, pues la haré de cualquier manera, ¿no? Y si no la hago de cualquier manera, amenazo con convocar elecciones plebiscitarias. ¿Plebiscitarias qué quiere decir? Son elecciones autonómicas convocadas para un régimen autonómico. Y él decía, no, pero es que el único punto que debate será la independencia. Usted lleve lo que quiera en el programa, los demás llevaremos un programa de gobierno y habrá que sumar. Y yo, de verdad, que invito a la gente en Cataluña y a los partidos que piensan en la convivencia que hay que ganar en las urnas. En el País Vasco parecía imposible. Se perdió una oportunidad seguramente, como se hizo y cómo se gestionó, pero creo sinceramente que Cataluña necesita un gobierno que piense en la gestión de Cataluña. Además, ¿cómo puede alguien plantear unas elecciones como una amenaza? Bueno, plebiscitarias... O usted hace lo que yo pido o yo le convoco elecciones. Incluso más allá, plebiscitarias para su carrera política, porque ¿qué es eso? ¿Qué va a pasar al día siguiente? Nada. Bueno, 11 menos 10, 10 menos 10 en Canarias, la mesa de la noche en 24 es muy grande, muy grande, aquí cabemos todos. Hoy hemos escuchado a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, Yo le planteaba un juego que podemos hacer nuevo esta temporada, que es, le apetece dejarle una pregunta en el aire a nuestro siguiente invitado, porque cabemos todos, también queremos escuchar la semana que viene aquí a Alfred Bosch para que nos explique la posición de Esquerra Republicana. ¿Le apetece dejarle una pregunta en el aire para que nos la conteste? Bueno, sí, lo improviso. ¿Por qué no? ¿Para quién es? ¿Para el señor Bosch? Para el señor Bosch. Bueno, está interesante. El jueves que viene estará en la noche en 24. Pues inauguramos una nueva sección dentro de la noche en 24. Pues ¿qué le parece la propuesta que hizo su partido en una ponencia hace poco de que Francia proteja a su ejército a la Cataluña independiente, que sea una especie de protectorado francés-Cataluña? Lo digo por eso de la independencia, ¿no? Si se independizan, pues ¿qué le parece la propuesta de su partido de ser un protectorado francés? Hay que dar esa pregunta, la respuesta el jueves que viene en la noche en 24 con Alfred Bosch, portavoz de Esquerra Republicana. De momento, Albert Rivera, muchas gracias por haber elegido la noche en 24 para trasnochar un poquito. Muy bien. El resto de la noche ya es suya. Fantástico, gracias. Muchas gracias.